Señor, gracias porque estamos una vez más delante de tu palabra, reunidos como tu pueblo, como tu iglesia, y creemos firmemente que este es el espacio donde somos edificados en nuestra fe, somos confrontados con nuestro pecado, somos confortados con tu palabra. Y te rogamos, Señor, que hagas esa obra espiritual que yo ni ninguno de los que predica puede hacer, esa obra de abrir nuestro entendimiento y poder comprender las verdades espirituales. Que ellas, Señor, sean alimento para nuestra alma sedienta y nos permitan atesorar más a Cristo y el precioso mensaje del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada, entonces, nos introdujimos a esta carta de Pablo a Timoteo, un colaborador suyo en el ministerio. Y solo voy a hablar del contexto porque el pastor lo habló muy bien la semana anterior. Muy resumido, Pablo escribe esta carta a Timoteo y le había encomendado ir a Éfeso, una iglesia que él había fundado en estos viajes misioneros que él había hecho, y dejó a Timoteo en esta iglesia para enfrentar problemas que habían surgido en la iglesia. Esos problemas eran falsas doctrinas, habían desórdenes en la adoración, en la forma en la que ellos desarrollaban el culto, había necesidad de líderes capacitados y calificados, había problemas de materialismo, etcétera. Habían distintos problemas que se evidencian y uno dice, estos eran los problemas porque Pablo le escribe precisamente de estas cosas a Timoteo. Si le dice, Timoteo, por favor, corrige esta falsa enseñanza, es porque en la iglesia habían falsas enseñanzas, ¿cierto? Entonces, ese es un poco el contexto en el que Pablo deja a Timoteo en esta iglesia en Éfeso y le deja también una serie de instrucciones en esta primera carta que él escribe. La porción que hoy vamos a examinar está entre los versículos 8 al 17 que los leímos recientemente. Y el título de esta predicación es El Evangelio es la sana doctrina. Vamos a dividir este enseñanza. Creo que no me funciona el control. ¿Está prendido? Sí, sí está prendido. ¿Lo podemos cambiar, Jaime? No me funciona el control. Ahí está. Ah, ya. Así vamos a dividir esta porción entre los versículos 8 al 11, entre los versículos 12 al 16 y el versículo 17 al final. La primera porción es el propósito de la ley, la segunda porción que vamos a ver es el Evangelio y el versículo 17 como término de este pasaje es la respuesta ante la gracia. ¿Ya? Entonces veamos estos primeros versículos del 8 al 11. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo parte esta porción diciendo, sabemos que la ley es buena. Otra forma de decirlo, otra interpretación de buena es, sabemos que la ley es útil. Sabemos que la ley es útil. Dice, si uno la usa legítimamente. La ley, que está contenida en lo que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento, la ley refleja la voluntad santa de Dios y sus parámetros justos. El propósito principal de la ley es evidenciar lo que Dios considera justo, lo que Dios considera recto. Pero hay otro propósito también en la ley, que lo vemos nosotros en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 20. Si quieres lo busca, lo tenemos también acá proyectado. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él,
y lo que subrayo es lo que quiero destacar, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios le dejó a su pueblo Israel, un pueblo que él escogió, que lo sacó de cierto lugar y lo llevó a la tierra prometida y le dio la ley y le dijo, esto es correcto, esto es lo que tienes que hacer. Entonces estaban todos los judíos ahí desde que se le dio la ley, tratando de cumplir la ley. Muchos simplemente la ignoraron por muchos años. De pronto llegaba un rey nuevo y encontraba la ley y es como, tenemos que hacer esto, lo que está escrito acá en la ley. Y volvían una vez más y trataban de cumplir con lo que estaba escrito, pero lo que sucede es que el hombre es incapaz de cumplir la ley. Por lo tanto, la ley, lo único, el propósito principal que tiene para nosotros es que por medio de la ley nosotros podemos conocer el pecado. Se lo ejemplifico de la siguiente manera. Si yo voy en la carretera a 200 kilómetros por hora, algunos se miraron nerviosos, no, mentira. Si yo voy en la carretera a una alta velocidad, es muy probable que en algún momento, en algún tramo, me pasen un parte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el límite de velocidad es 100, 120, dependiendo del lugar, ¿cierto? En la carretera. Ahora, imaginemos que no hay ninguna ley que restrinja el límite de velocidad. Yo voy a seguir andando en la carretera a 200 kilómetros por hora. Nadie me va a pasar un parte porque no hay nadie que restrinja el límite de velocidad. Pero es altamente probable que si es una conducta repetitiva, en algún momento voy a tener un accidente. Ya sea que se me cruce un perro, ya sea que se me metió un auto que iba más rápido, ya sea que algún proyectil en el camino y que tuve que hacer una maniobra. Lo más probable es que si yo voy a esa velocidad, en algún momento voy a tener un accidente. Por lo tanto, lo que hace la ley es revelar, es poner en evidencia que lo que estoy haciendo está mal. Ese es el propósito de la ley, es decir, lo que estás haciendo no está correcto. Si tú sigues en esta conducta, con esta actitud, vas a tener un accidente. Dice luego en esta porción, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos. Y ahí empieza con un listado extenso de para quién fue dada la ley. Es muy interesante que dice que la ley no fue dada para el justo. No fue dada para el justo. Esto es muy similar a alguna de las enseñanzas de Jesús, cuando Él dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La ley no es para los que se creen justos y dicen, ¿sabes qué? Yo hago todas las cosas bien. Yo soy una buena persona. La ley es, y empieza a decir acá, para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Y en este listado que Pablo deja acá, es bien intencional que cada uno de estos pecados que se mencionan acá están vinculados con la ley mosaica. Nosotros los conocemos más como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están divididos entre los primeros 4 mandamientos que tienen relación con Dios, el hombre con Dios, y la segunda porción, 6 mandamientos que tienen que ver con la relación horizontal, ¿cierto? Con el prójimo. Y en los primeros, en la primera de esta lista que Pablo habla, los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes y profanos, hacen relación a pecados que están directamente relacionados con Dios, en mi trato con Dios. Aquellos que son transgresores, que son desobedientes ante la ley de Dios, los impíos y pecadores, pecamos ante Dios, hacemos una transgresión a lo que Él denomina correcto y justo, para los irreverentes y profanos, para los que violan lo que es santo. Y luego dice, para los parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, pérjuros. Y acá está haciendo relación o centrándose en aquellos pecados que están vinculados con
mis seres cercanos, mi par, mi compañero de trabajo, mi vecino, mi familiar. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando Pablo da esta lista y empieza a mencionar parricidas, matricidas, aquellos que matan a sus padres, uno dice, pucha, pero yo estoy re lejos de hacer eso, si yo amo a mi papá. Pero si están vinculados, si Pablo fue bien intencional en que cada uno de estos pecados estén vinculados con los 10 mandamientos, quizás la pregunta que yo puedo hacer, ¿he vivido toda mi vida honrando a mis padres? Quizás yo no estoy ni cerca de ser un asesino de mis padres, pero ¿he vivido mi vida honrando a mis padres? ¿En algún punto de mi vida, en algún episodio de mi historia, los he deshonrado? Entonces, ya no estoy tan lejos de ser un parricida o un matricida. Cuando Jesús toma la ley y le dice, no solamente aquel que mata es un pecador, sino también aquel que ha pensado mal de otra persona, aquel que ha tenido pensamientos de odio, de venganza, de ira hacia otra persona. Y la ley fue dada para que se revelara el pecado que había en nosotros. La ley hace evidente nuestro pecado. Si no hay ley, entonces uno puede decir, esta persona es, sí, sabes que no es tan mala. Pero cuando ponemos una vara, una medida, entonces ahí vemos todos los que están pasados de esa medida. Cuando ponemos un estándar y decimos, esto es lo que es correcto, entonces queda en evidencia todo lo que es incorrecto, todo lo que se escapa de la norma. Pablo también lo dice en Romanos, un versículo que quizás todos conocemos, Romanos 3:23, ¿por cuánto? Todos pecaron, todos se han desviado, todos han errado al objetivo, todos han errado al blanco. Y nadie queda afuera. Quizás quedan afuera los que se consideran justos, los que dicen, ¿sabéis que yo no soy tan malo? Ya. La ley no es para ti. Porque tú crees que eres justo, tú crees que eres bueno, tú crees que eres recto. Pero cuando el estándar es Dios, cuando el estándar es la santidad de Dios, ¿quién es recto? ¿Quién es justo? ¿Quién es puro? ¿Quién es limpio de corazón? ¿Quién tiene las manos limpias? Si el estándar es la santidad y la rectitud de Dios. Cuando Pablo dice, sabemos que la ley es buena, es útil si uno la usa legítimamente, da también a entender que hay un uso ilegítimo de la ley. Y este uso ilegítimo de la ley es lo que estaban haciendo estos falsos maestros en la iglesia de Éfeso y en otras muchas iglesias, a las que Pablo también le escribe. Dice el versículo 7, que es de la porción anterior, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, creían ser maestros, catedráticos de todas las profundidades de la ley, pero ni siquiera lo entendían. Porque lo único que querían hacer con la ley era cumplirla y no se daban cuenta que la ley no se puede cumplir cabalmente. Puedes quizás cumplir en 1, en 2, en 3, en varios puntos, pero si te haces transgresor de un punto, te haces transgresor de la ley. Eso también está escrito. Por lo tanto, personas que decían yo cumplo la ley, tienen que cumplir la ley. Eso eran los que se creían doctores de la ley, pero en realidad no estaban entendiendo que la ley era para mostrar nuestro pecado y para hacernos entender nuestra condición delante de Dios, nuestra condición sucia, inmunda, delante de Dios. Una de las enseñanzas que esparcían estos falsos maestros lo tenemos en el capítulo 4, en el versículo 3, cuando dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Algo típico que contienen las falsas enseñanzas es que son verdades, pero medias verdades, mezcladas con falsedades
demoníacas. ¿Y por qué tan brusco para decir demoníaca? No precisamente porque enseñaran acerca de demonios precisamente, sino porque una verdad, una media verdad mezclada con el engaño, con la mentira, hace que los corazones de los hombres se desvíen y vayan directamente al infierno. Por eso demoníacas. Y una de las mentiras que estaban esparciendo era: no debes casarte y tienes que abstenerte de alimentos. ¿En qué consiste este engaño? En que justamente la Biblia habla de que el celibato y que el ayuno son prácticas buenas. La Biblia habla de que el celibato, aquel que se mantiene soltero, y de que aquel que ayuna, es una buena práctica. ¿Dónde está el engaño? En que haciendo estas cosas puedes colaborar para tu salvación. Eso es mentira. Si yo intento sumarle algo al mensaje del Evangelio de la salvación solo por gracia, lo que estoy haciendo es pisoteando el Evangelio. Si yo digo, cree en Jesucristo y pórtate bien, porque haciendo esto vas a ser salvo, esa es una falsa doctrina. Esa es una falsa enseñanza. Y lo que estaban haciendo estos maestros era hacer aquellos que habían sido libres por el mensaje del Evangelio, nuevamente lo estaba haciendo esclavos a cumplir con mandamientos de hombres para poder obtener el favor de Dios. Acá hay una verdad. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Y no hay nada que dejes de hacer para que Él te ame menos. El amor del Señor es incondicional con nosotros. Y no es que yo haciendo cosas voy a obtener el favor de Dios. Entendamos esto, yo no puedo obtener el favor de Dios. Yo no puedo obtener el favor de Dios. Si tengo el favor de Dios es porque Cristo se puso entre medio, porque Él intercedió, porque su obra de sustitución, muriendo en mi lugar, me permite ser visto por Dios como un justo, no por algo que yo hubiera hecho. Por lo tanto, el propósito de la ley, primero que todo, es revelar nuestro pecado, mostrarnos nuestra condición. Un uso ilegítimo de la ley lo tenemos, solamente lo voy a mencionar muy rápidamente, en Lucas 18, del 9 al 14, cuando Jesús habla de la parábola del fariseo y el publicano, no sé si lo recuerdan. La justicia humana de este fariseo que estaba orando delante de Dios, su justicia, como lo dice Isaías, eran como trapo de inmundicia. Estaban tremendamente lejos de la justicia divina. La Escritura enseña, sin excepción alguna, que los pecadores son justificados tan pronto la justicia perfecta de Dios es imputada a su favor. Por otro lado, tenemos al fariseo y tenemos al publicano, quien no tenía más esperanza que la misericordia de Dios. La ley tiene el propósito de llevar a este mismo punto a todo pecador. Si yo voy a usar la ley para decir yo voy a obtener el favor de Dios cumpliendo esta ley, estoy haciendo un uso ilegítimo de la ley. Y la ley entonces no me es útil, porque entonces no estoy entendiendo nada de todo esto. Si yo comprendo que la ley es lo que revela mi pecado, revela mi verdadera condición delante de Dios, entonces, así como este publicano, tengo la esperanza de poder clamar delante de Dios y decir, sé propicio a mí, pecador. En la segunda porción
Una frase para terminar este punto. La sana doctrina nos enseña que somos pecadores y estamos condenados. La sana doctrina no me va a decir, haz lo mejor que puedas, sé una buena persona y obtendrás el favor de Dios. Anda los domingos a la iglesia y te va a ir bien. Esa no es una sana doctrina. La sana doctrina te dice, eres pecador y estás condenado, estás perdido. En la segunda porción nos vamos a encontrar con el Evangelio. Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. El testimonio de Pablo sobre su propia salvación nos muestra este gran contraste entre el entendimiento correcto de la ley, como lo tenía Pablo, y el uso erróneo que le daban los falsos maestros. Pablo dice, yo le doy gracias a Dios, Él me fortaleció, y dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes esta clase de persona. Habiendo yo estado en ese listado que acabo de mencionar, del versículo 9. Me tuvo por fiel. Pablo tenía súper claro que Dios no vio bondad en él. No es que Dios vio a Pablo y dijo, esta es una persona fiel, vamos a darle una oportunidad. Lo que Dios vio en Pablo es lo que él mismo vio de sí mismo, que era un blasfemo, un perseguidor y un injuriador. Y justamente estas tres cosas que se mencionan acerca de Pablo también tienen una relación directa con los 10 mandamientos. Porque era blasfemo delante de Dios y era un perseguidor con sus semejantes, con sus pares, con su prójimo. Pablo, haciendo un correcto uso de la ley, se dio cuenta quién era él. Pero no fue inmediato. Algunos piensan que Pablo estuvo como fariseo quizá 30 años. Por 30 años queriendo cumplir la ley y diciéndole a la gente, tienes que cumplir la ley para poder obtener el favor de Dios. Y en un momento, no fue porque Pablo lo buscó, sino porque Dios se le apareció en el camino cuando él estaba a punto de seguir asesinando a cristianos. Dios, Jesucristo, le sale al encuentro en el camino a Damasco. Contempla ese resplandor que lo dejó ciego. Ese parámetro de justicia, de santidad, de rectitud, que revelaban de manera inmediata la pudredumbre de su corazón. Lo lejos que estaba. Lo lejos que estaba Pablo, queriendo buscar a Dios en cumplir mandatos de hombres, lo que estaba haciendo era alejándose más y más de Dios. Recién cantamos una canción
oh gran Dios altísimo, que en la segunda estrofa decía, mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Lo que estaba haciendo la persona que escribió esta canción era muy similar a lo que estaba haciendo Pablo, queriendo buscar a Dios, pero yendo cada vez más lejos de Él. Hasta que Dios sale al encuentro. No sé cómo fue tu historia cuando el Señor salió a tu encuentro. Quizás estabas queriendo cumplir con estándares para poder ser hallado justo, recto, piadoso. Y de pronto la luz del Evangelio ilumina tu corazón y te muestra que estás tremendamente perdido. Y que en querer vivir una vida recta y justa es como querer limpiar el mesón de la cocina con el mismo trapo que está lleno de aceite con el que hago las mantenciones del auto. Y voy dejando cada vez más y más la embarrada. Hasta que la luz del Evangelio resplandece en mi corazón y me muestra que soy incapaz de acercarme a Dios. Y me muestra, por otro lado, a Cristo, el justo, el verdadero justo, cumpliendo la ley de Dios cabalmente, sin errar en ningún punto, y diciéndome, tú no puedes, yo ya cumplí todo lo que estaba escrito, cree en mí, y yo te voy a transferir mi justicia. Nunca vas a alcanzar esa justicia por tus propios medios. Pablo dice, Dios me tuvo por fiel. Él fue considerado como alguien fiel por Dios, pero no por algo que Dios vio en él. Insisto, lo que Dios vio en Pablo fue que era un blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero Dios, aún así, lo tuvo por fiel. Y por eso dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Y este versículo, el versículo 15, cuando dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, eran como pequeñas verdades cuando todavía la iglesia se estaba recién formando y no había un Nuevo Testamento en las iglesias. Existían, por lo menos en las cartas que Pablo escribe, las cartas pastorales, existen otras de estas palabras fiel y digna. Y eran como verdades muy cortitas, pero que son tremendamente profundas y esenciales de la fe cristiana. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y es una verdad que quizás si usted no conocía este versículo, hoy se puede ir de este lugar habiendo memorizado esta verdad espiritual. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Mi hijo se lo aprendió ayer, en menos de 2 minutos. Y hasta con acciones. Cristo Jesús vino al mundo y se lo aprendió. Y después, mira mamá, me aprendí un versículo. Es una verdad que está contenida en pocas palabras, pero que tiene una profundidad inmensa. Cristo Jesús, el Mesías, el ungido Jesús, el prometido, aquel de quien se habló en el Antiguo Testamento que vendría, el hijo de la mujer, el hijo de la simiente de la mujer, ¿cierto? La simiente de la mujer, cuando lo dice en Génesis 3. Aquel que iba a restaurar todas las cosas. Cristo Jesús vino al mundo. Y acá me habla, tenemos música de fondo.
Cristo Jesús vino al mundo, no es que Él comenzó su existencia cuando Él nació de la Virgen María. Él vino al mundo, Él ya existía desde la eternidad. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús no vino al mundo para salvar a los justos. Cristo Jesús no vino al mundo para los que se creen que están sanos. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Si tú realmente has conocido el Evangelio, entonces lo que primero conociste fue tu pecado que te separaba de Dios. Lo que primero conociste fue que estabas condenado. Y si no eres consciente de esa realidad, entonces no has entendido que Cristo vino a salvar a los pecadores. Porque en realidad tú no eres pecador y no necesitas salvación. Pero si el glorioso evangelio ha resplandecido en tu corazón, entonces lo primero que tuviste que entender es que estabas condenado. Es que estabas perdido. En que no podías hacer nada para obtener el favor de Dios. En que ser hijo de creyentes no te hace salvo. En que venir a la iglesia no te hace salvo. En que querer hacer las cosas bien no te permite obtener el favor de Dios. Y Pablo dice de sí mismo, de los cuales yo soy el primero. Y este testimonio de Pablo está escrito acá por ti, hermano. Porque piensa lo siguiente, Pablo compartió mucho tiempo con Timoteo. Timoteo conocía el testimonio de Pablo. Pablo le tiene que haber contado cómo fue su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Timoteo ya lo sabía. Estoy especulando, pero es como obvio, si es como que era su discípulo. Lo más lógico que era que ya conocía su testimonio. ¿Por qué tenemos el testimonio de Pablo acá? Hermano, es por ti. Y te voy a explicar por qué. Por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, y acá está, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo, aquel que era blasfemo, perseguidor e injuriador, alcanzó la misericordia de Dios. Él decía, yo de los pecadores, si hiciéramos una lista de los pecadores, yo soy el primero, yo soy el peor de todos, porque yo perseguí a la iglesia en su etapa de formación, porque yo maté a cristianos. Y si Pablo alcanzó la gracia y la misericordia de Dios, entonces no hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Si tú has llegado a la fe del Evangelio tarde en tu vida, habiendo quizás en el pasado, habiendo acumulado tantos pecados, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Si perdonó a Pablo, si tuvo gracia y misericordia con Pablo, Dios también muestra esa gracia y esa misericordia contigo. Es el alcance de la gracia de Dios. Por esto fui recibido a misericordia. ¿Por qué Dios no salvó a Pablo antes? ¿Por qué Dios no permitió que la persona que más influenció la expansión del Evangelio hubiera llegado antes a la fe y no habiendo sido un obstáculo para el crecimiento de la iglesia? Quizás lo más lógico es pensar, pucha, aquí Dios podría haber hecho que Pablo se convirtiera jovencito y el Evangelio se hubiese propagado por todos lados. Quizás tú te estás preguntando por qué yo llegué a conocer a Cristo de viejo. ¿Por qué no conocí a Cristo de joven? El momento
en el que Cristo apareció en tu camino fue el momento en el que Dios quiso revelarse a tu vida para mostrarte su gracia y su misericordia que fluyen de manera abundante y que te libran y que te da esperanza y que te da un gozo que es sobre todo entendimiento. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y cómo concluye todo esto? Porque, haciendo ya un resumen, la ley nos fue dada para mostrarnos nuestro pecado. Luego viene el Evangelio. Antes habíamos dicho, la sana doctrina nos enseña que somos pecadores y estamos condenados. Pero también la sana doctrina nos enseña que somos salvos solo por gracia, no por méritos, no por obras humanas, no por acciones, no por la nobleza de mi corazón al querer recibir a Cristo. Lo único que Dios vio en ti era que estabas condenado. Pero la sana doctrina te enseña y nos enseña que somos salvos solo por la gracia, por la fe en Jesús. Y Pablo termina todo esto diciendo: un desborde de alabanza, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Pablo, en la porción anterior, en el versículo 16, dice: para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y liga este mismo concepto de la eternidad. Aquel que ha creído en Cristo Jesús para vida eterna y se vuelca en esta doxología, en esta alabanza a Dios, alabando y glorificando su eternidad. El Rey de los siglos, inmortal. El Rey de los siglos, aquel que ha sido Rey siempre y para siempre. Inmortal, que es incorruptible, que no se degenera, que es invisible, que está lejos de lo que es material, que también se degenera. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. La sana doctrina nos enseña que solo Dios merece toda la gloria. Quizás esto lo que estoy diciendo acá usted ya lo sabe. Y todo lo que mencioné anteriormente de la sana doctrina quizás ya lo sabes, pero qué bueno es meditar en que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Quiero poner una frase de un autor cristiano, Tim Keller. Dice: el Evangelio te da una humildad radical, pues no hay nadie tan malo que esté fuera del alcance de la gracia, ni nadie tan bueno que no la necesite. No hay tal cosa como el creyente orgulloso por haber creído en el Evangelio. Y si es que hay sentimientos de grandeza y de orgullo, aquel que ha creído en el Evangelio, entonces hay algo que no está entendiendo. Lo único que aportaste, hermano, para tu salvación fue tu pecado. Y Dios salió a tu encuentro y te rescató. Quiero terminar con algunas frases. La sana doctrina, ya lo dijimos, nos enseña que somos pecadores y necesitamos a un Salvador. La sana doctrina nos enseña que no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos colaborar para nuestra salvación. La sana doctrina nos enseña que somos salvos solo por la gracia. Y Pablo da acá su testimonio, diciendo que Dios lo consideró fiel, habiendo él sido un blasfemo, perseguidor e injuriador. Las falsas doctrinas entran a nuestras iglesias porque contienen verdades, pero medias verdades, como lo dijimos, mezcladas con falsedades que tergiversan la pureza de la doctrina bíblica. Y acá hay una prueba
de si el Evangelio ha provocado esa humildad real en mi corazón. ¿Alguna vez te ha pasado que piensas de tu compañero de trabajo, de tu jefe, de tu vecino, de tu familiar? ¿Te ha pasado que difícilmente esta persona va a conocer el Evangelio? Difícil. No, ¿para qué le voy a predicar si está perdidísimo? Si alguna vez has pensado así, yo creo que muchos lo han hecho, porque yo también, y estoy seguro que casi todos. Si alguna vez has pensado así, hay una verdad mezclada con falsedad que puede estar ahí arraigada en tu corazón. Que tú llegaste al conocimiento del Evangelio porque en ti había algo de bondad. La nobleza de tu corazón para decir recibo a Cristo. No, yo era pecador, pero por lo menos yo le dije a Cristo que entrara a mi corazón. Si es que has llegado a pensar así, es que quizás creías que no eras tan malo después de todo y que Cristo no perdonó tanto de ti. Pero la otra persona Dios no la puede perdonar porque es tremendamente mala. Si en algún punto has pensado, no puedo predicar el Evangelio a esta persona porque jamás se va a convertir, entonces no me sirvió de nada el testimonio de Pablo. Pablo dijo, yo soy el peor de todos. Pero Cristo mostró en mí su gracia y su misericordia para ejemplo, para todos los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Por lo tanto, no hay nadie tan malo que no pueda ser alcanzado por la gracia de Dios. Lo que debiera provocar este mensaje en nosotros, en nuestros corazones, es una humildad radical, como lo dice Keller. Pues no hay nadie tan malo que esté fuera del alcance de la gracia, ni nadie tan bueno que no la necesite. No hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la jactancia. Si hoy puedo estar acá queriendo agradar a Dios, es porque Él transformó mi corazón, no porque en mí había nobleza. Y si entiendes esto, entonces vas a poder compartir con libertad el Evangelio, pensando que si Dios transformó tu vida, puede hacerlo con cualquiera. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, porque derramaste tu misericordia de manera abundante en nuestras vidas. Señor, te pedimos que si no somos conscientes de nuestro pecado delante de ti, Señor, que tu Espíritu Santo nos permita comprender la santidad de Dios, para que quede en evidencia la suciedad de mi corazón, de mis intenciones, de mis pensamientos, de las palabras que salen de mi boca. Gracias, Señor, porque si hoy podemos decir sigo a Cristo, es porque abriste nuestro entendimiento y nuestro corazón y nos mostraste nuestro pecado y nos mostraste que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Gracias por Jesús que vino al mundo para salvarme. Gracias por Jesús que vino al mundo para salvar y buscar lo que estaba perdido. Gracias por esta salvación tan grande.
que genere en nosotros esta humildad que nos permita glorificar a Dios por su gracia abundante y que genere en nosotros también el deseo de compartir este evangelio, este mensaje, con todos, entendiendo que tú eres poderoso para salvar al más vil pecador. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos muchas gracias y pedimos que nos sigas mostrando a Cristo a través de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén.